¿Te has encontrado una vez en una situación en la que tienes que decirle a una persona que tienes delante quién eres, qué haces y cómo le puedes ayudar, pero que no te puedes extender mucho tiempo? Es lo que llamamos en el argot elevator pitch. Pues hoy te quiero hablar justo de eso, de cómo tenemos que aprovechar ese pequeño discurso corto para captar el interés de la persona que tienes delante y que quiera saber más de ti. ¿Estás preparado? Vamos a ello. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Antes de empezar con el contenido del podcast, quiero darte las gracias una vez más porque gracias a tu continuo apoyo hay otro patrocinador que apoya el podcast de las ventas para que esto sea una realidad cada semana. Y en este caso es Randstad Professional. Así que te voy a dejar aquí una cuña publicitaria porque realmente ya sabes que todo lo que pongo aquí, toda la publicidad que hay, pasa por un filtro y estoy convencida de que te puede ayudar y te puede aportar. Ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando se necesita incorporar profesionales en sus equipos o en sus proyectos y que encajen a la perfección. Ya sabes lo difícil que es conseguir hacer ese encuadre perfecto entre personas y puestos. Por lo tanto, si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa o para tu proyecto y no sabes por dónde empezar, Randstad Professional, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o de manera temporal, a través de Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos, junto con una metodología propia de selección. Randstad Professional te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en randstad.es/imparables. Tienes el enlace en las notas del podcast. Hola a todos, ya sabéis que me llamo Marta de Francisco y en este podcast, en este canal de comunicación vas a encontrar información tanto de ventas como de desarrollo personal y de todas aquellas cosas que nos ayudan a ser mejores personas, mejores profesionales y a obtener los mejores resultados. Hoy te quiero hablar de qué tienes que tener en cuenta para hacer un buen elevator pitch, para poder captar la atención, el interés y que la persona a la que le acabas de contar en no más de 1 minuto y medio, que esto es lo difícil, qué haces y porque tú eres la persona adecuada para ayudarle, quiera saber más de ti y hayas captado tanto su atención que quiera tener tus datos de contacto o quiera tener una conversación más larga contigo. Veréis, pensaréis que esto es como muy americano, pero en realidad utilizamos el elevator pitch en más ocasiones de las que nos podemos imaginar, porque si vas a un evento de networking o te presentan a alguien, ya sea en tu ámbito profesional o en tu ámbito personal, tienes que contarle y te preguntan, ¿y tú qué haces, no? ¿Y tú a qué te dedicas? Tienes que contarle muy poco tiempo, muy poco tiempo, entre 30 segundos, que es muy corto, y 1 minuto y medio, idealmente 1 minuto, ¿por qué tiene que contar contigo? ¿Por qué tú eres la persona adecuada? ¿Por qué lo que tú vendes es lo que le puede ayudar? Y esto lo hacemos en eventos de networking, lo hacemos cuando nos presentan a alguien, lo hacemos en redes sociales, porque tienes los Reels de Instagram. Tienes multitud de opciones, tienes que hacer una publicidad, tienes que hacer un folleto, tienes que hacer cualquier cosa a la que tengas que contar muy rápidamente, sin que significa que tengas que levantar pastilla, ya sabes, tienes que hacerlo, y yo hablo rápido, tienes que hacerlo en un periodo de tiempo muy corto y tienes que ir muy al grano y tiene que ser tremendamente eficaz, práctico, claro y conciso. Y esto que parece muy fácil decirlo, en realidad no es tan sencillo de hacerlo. Antes de empezar a contarte cuál es la estructura o cómo tienes que hacer un buen elevator pitch, un buen discurso de presentación, si lo queremos llamar en castellano, te voy a contar una serie de cosas que tienes que tener en cuenta antes. Lo primero es que tienes que tener mucha confianza en ti y en lo que vendes para poder transmitirlo correctamente, sin atropellarte, sin aturullarte y sin transmitir desconfianza o nerviosismo, porque cuanta más confianza tengas cuando lo estás hablando, cuando lo estás contando, más vas a captar la atención de la persona que tienes delante, más cómodo te vas a sentir y más fluido te va a salir el discurso.
Esto es lo primero, porque si transmites nerviosismo, vas a transmitir desconfianza y eso va a hacer que tu cliente dude. Ya sabes que te he contado alguna vez cómo funciona ese cerebro reptiliano, esa primera parte que hace que las personas en un periodo muy breve de tiempo, entre 7 y 15 segundos, se formen una primera impresión de ti. Si tú no lo haces correctamente en estos 7-15 segundos primeros iniciales, la persona puede estar desconfiando, puede desconfiar y puede que por lo tanto se pase el resto del tiempo que estés hablando validando esa primera impresión. Así que tenemos que procurar que esa primera impresión sea lo más positiva posible. ¿Significa que si empiezo mal no lo puedo remontar? Lo puedes remontar, pero tienes que hacer todo lo posible para hacerlo lo mejor en esos primeros 15 segundos del discurso, que es los que realmente vas a captar la atención y el interés de esa persona que tienes delante. Bien, ¿qué más cosas tienes que tener en cuenta antes de o durante el proceso para generar un buen discurso de ventas, un buen discurso de presentación, un elevator pitch? Que esto es algo que se gana y se practica y que tienes que hacerlo muchas veces para sentirte relativamente cómodo. Cuanto más cómodo te sientes, más confianza vas a tener y mejor vas a hacer tu discurso de ventas. Así que yo te animo que una vez que cuando termines el podcast y te pongas a preparar tu elevator pitch, que espero que lo hagas, te grabes, te mires, lo estructures y lo repitas y te vuelvas a grabar, que lo comentes con gente de confianza, que te den un buen feedback positivo. Es decir, no significa que te tengan que decir que lo has hecho bien, sino que el feedback te lo hagan desde la construcción, desde que te ayuden a mejorar ese discurso y no desde el decir, ¡guau, qué tontería estás diciendo! O ¡guau, a mí no me interesa! O yo nunca te lo voy a comprar. Se trata de que te digan cómo puedes mejorar ese discurso, aunque la persona a la que se lo estás contando, con la que estás practicando, no sea alguien al que en principio sería tu cliente ideal, esa persona a la que le podrías ayudar, pero sí que es una persona que te va a transmitir, si te conoce bien y lo haces desde la confianza y desde el amor a la hora de dar una respuesta constructiva, te va a ayudar a hacer bien tu discurso y a que te sientas más cómodo y lo vayas depurando. Esto es práctica, hasta que lo pulas y te sientas cada vez más cómodo. ¿Significa que vas a tener que hacer siempre el mismo elevator pitch? No. Vas a poder ir modulándolo, mejorándolo, ampliándolo, reduciendo, incorporando cosas diferentes a medida que vayas rodando tu discurso o ajustándolo sobre todo a la persona que tengas delante. Pero cuanto más lo practiques, más cómodo te vas a sentir. La primera vez que me dijeron que tenía que hacer un elevator pitch, me lo preparé hasta la saciedad. Me puse el teléfono y me grabé hasta que me salió como yo quería que me saliese, y a pesar de eso, que lo grabé muchas veces, lo he vuelto a repetir y me lo vuelvo a hacer cada 2x3, vuelvo a estar practicando para sentirme cómoda haciéndolo. ¿Por qué? Porque al final esto es una cuestión de horas de vuelo. Cuanto más lo practiques, cuanto más lo hayas repetido en tu interior, con más naturalidad te va a salir, y eso es muy importante porque la naturalidad es algo que se capta de inmediato y por lo tanto tú también vas a estar con mayor fluidez y mucho más atento a aquello que tú estás contando, qué es lo que ha llamado la atención de la persona que tienes delante. Con esta introducción de qué es lo que tienes que tener en cuenta, vamos a ver ahora cómo estructurar un buen discurso de ventas corto, un buen discurso de presentación. Bien, ¿cómo empezamos? Pues no tienes que empezar hablando de ti, que es lo que suele hacer la mayoría de la gente. Si tú empiezas a hablar de ti, la gente a los 10 segundos, 15 segundos ha desconectado. ¿Esto significa que no te tengas que presentar ni tengas que decir tu nombre? Sí, por supuesto. Si estás en un evento de networking presencial, te dirán, pues mira, Marta, acércate por aquí que te voy a presentar a Juan y le vas a poder contar a qué te dedicas, qué haces y cómo le puedes ayudar. Ahí ya sabes que te van a presentar y decir, Juan, mira, esta es Marta, te va a contar a qué se dedica. Perfecto. Ya saben que te llamas Marta, no tienes ningún problema. Pero si no estás en esa circunstancia en la que no saben cómo te llamas, por ejemplo, yo he estado en eventos de networking en los que la gente que está alrededor de una mesa se va levantando por orden y va haciendo su discurso sin que haya habido presentación previa. Yo ahí te diría que lo de menos, ya sabes que esto te lo he dicho muchas veces de cómo tiene que ser un discurso de ventas y cómo tiene que ser la venta, lo de menos eres tú. Y entiéndeme, tú eres la persona más importante de tu vida. No me refiero a que tú no seas importante, me refiero a que
cuando tienes que dar el discurso de ventas, cuando tienes que hacer tu presentación, no tienes que ser de lo primero que hables. Tienes que hablar de cómo puedes ayudar. Y ni siquiera del cómo, de en qué puedes ayudar. Así que vamos a empezar hablando de en qué puedes ayudar a esa persona. No te preocupes que te voy a poner ejemplos prácticos para que sepas aterrizar esto, porque si no es demasiado teórico y va a ser un poco complejo en que lo pueda explicar si no pongo algún ejemplo. Pero antes de empezar con esto te quería decir, ¿no? Yo hace esta idea de hacer un podcast en el que cuente cómo se tiene que estructurar un elevator pitch surgió en una cena de precisamente un evento de networking al que asistí como invitada, porque era una cena de aniversario, un evento de networking, y me invitaron por si acaso me quería unir al grupo, y la gente, éramos unas 50 personas cenando más o menos, y la gente iba subiendo a un estrado más o menos al final de la cena, con lo cual ya viernes por la noche debían de ser como las 11 y pico, imagínate ya, todos bastante cansados y pensando en cómo volver a casa, la gente ya empieza a desconectar, o eres capaz de captar su atención o la gente desconecta. Pues de las 20 personas que subieron a hacer su discurso, te aseguro que 18, si no 19, empezaron a hablar de ellos, de su historia, de su trayectoria, y al final contaban en qué podían ayudar. ¿Esto qué consiguió? Pues que la mayoría de la gente, mientras estaban hablando, en sus mesas, las que estábamos sentados, la gente hablaba igualmente porque no se captó tanto la atención. Sin embargo, esta persona que subió y empezó directamente a hablar de en qué podía ayudarnos, consiguió un silencio en la sala y consiguió la máxima atención, porque consiguió con 2 palabras, que no fueron 2, que fueron con 2 frases, captar directamente la atención de todo el auditorio, en este caso de 50 personas. ¿Y cómo empezó? Pues empezó con 2 preguntas. Esto es muy importante. ¿Significa que tengas que empezar haciendo preguntas? No, aunque es una técnica muy buena. Hacer preguntas para empezar hace que la gente se plantee si le puedes ayudar o no. Hace que la gente se vea en cómo respondería a esa pregunta. No significa que tengas que empezar haciendo preguntas, que es una técnica muy buena. Significa que tienes que empezar contando o cuál es el problema o cuál es la situación que después tú vas a poder resolver. ¿Por qué? Porque si tú cuentas cuál es el problema o la situación en la que esa persona se encuentra con cierta frecuencia, tú vas a ser capaz de que aquella persona que tenga esa situación te preste más atención. Te voy a poner el ejemplo. Esta persona que subía al escenario, al final subía y nos hizo 2 preguntas. ¿Estás preocupado por cuánto pagas en tu factura de la luz? ¿Te gustaría pagar menos? Si vives en España, sabes que vas a contestar sí a esas 2 preguntas. Con eso captó absolutamente la atención de todo el público. Podría haber empezado sin hacer esas 2 preguntas. Podría haber empezado diciendo, la mayoría de la gente se encuentra en situaciones en las que está preocupado por cómo puede pagar la factura de la luz o si puede reducirla de alguna forma. Es exactamente lo mismo, por eso digo que no tienes por qué hacerlo con preguntas. Si te sientes cómodo preguntando, pues es una manera estupenda. ¿Cómo hago yo mi elevator pitch? Que seguro que te lo estás preguntando. Marta, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo lo cuentas? Pues a mí cuando alguien me pregunta a qué me dedico, yo le suelo contestar. Pues verdad, ni siquiera me preguntan a qué me dedico, ¿no? Vamos a pensar que te presentan de cero. Oye, ¿tú qué haces? Pues yo ayudo a las personas porque todo el mundo tiene derecho a vender mucho más, a tener mejores resultados, y la mayoría de la gente no está satisfecho con los resultados que tiene. Tiene alguna dificultad y sabe que no está vendiendo aquello que realmente se merece vender y que su mercado le dice que podría vender. Con esto, tengas el negocio que tengas, sabes que vas a querer prestar más atención. Bueno, a lo mejor me dices que no, pero la mayoría de la gente consigue, con lo que yo le he dicho, por lo menos me presta atención y continúa hablando. Después de que hayas dicho en qué le puedes ayudar, cuál es ese, sabes que no me gusta utilizar la palabra dolor, vamos a utilizar la palabra problema. ¿Cuál es el problema que tiene esa gente? En mi caso, que la mayoría de la gente de verdad no tiene los resultados que se merece y que cree que puede conseguir. O que después de haber probado 1000 técnicas no consigue llegar al resultado. Si te encuentras en esa circunstancia, está claro que vas a querer seguir escuchando. Y después, ¿qué hay que contar? Ya he contado en qué te puedo ayudar. Ahora es cuando te toca hablar de ti. Ahora es cuando tienes que decir por qué tú eres la persona adecuada. Y no basta solo con decir que te llamas, en mi caso, Marta de Francisco.
tengo que decir por qué Marta de Francisco es la persona adecuada, es la persona idónea para ayudarle a conseguir los resultados que quiere. Y esto se consigue poniendo esa parte del por qué tú, esa parte de lo que te hace que tú tengas la reputación, que tengas la solvencia para conseguir ese resultado. Yo en mi caso, ¿qué digo? Me llamo Marta de Francisco, llevo más de 30 años vendiendo, he ayudado a cientos de personas a conseguir mejores resultados en las ventas. No digo soy Marta de Francisco la de ética comercial, soy Marta de Francisco la del podcast de las ventas, o no digo soy Marta de Francisco de ética comercial o soy Marta de Francisco y tengo un podcast. No, digo soy Marta de Francisco, llevo más de 30 años vendiendo, me encanta vender y a lo largo de todo este tiempo he conseguido siempre los resultados que me he marcado y además estoy ayudando a cientos de personas a conseguir los resultados que desean. Esto es lo que consigues cuando incorporas quién eres tú y por qué es la persona adecuada. Tenemos el en qué podemos ayudarles, por qué tú, ya tenemos que contar el cómo. Y el cómo es lo más variable probablemente de tu elevator pitch, porque en función de tu audiencia, del entorno, sea un Reels, sea un anuncio, sea un evento de networking, sea una conversación por Zoom o por teléfono, el cómo va a variar dependiendo de la persona que tienes delante. No es lo mismo que yo te diga que tengo un podcast y a lo mejor hay gente que, oye, pues prefiere aprender con el podcast. Hay gente que dice, no, necesito que me acompañes a la mano. Entonces yo ahí sí que voy ajustando mi discurso a aquello en lo que la persona que tiene delante, pues por lo que veo o por el entorno, le puede ayudar mejor. Aunque puedes contar un poco en qué le puedes ayudar. Puedes hacer un max mix. Puedes contar, por ejemplo, pues mira, ayudo a cientos de personas, lo puedo hacer a través del podcast, que es un contenido gratuito, te puede ayudar en un curso que tengo online, lo puedes hacer a tu ritmo, a tu manera a tu tiempo, te puede ayudar a través de mentorías personalizadas, te puede ayudar a través de mentorías grupales, te puede ayudar durante un periodo de 6 semanas, te puede ayudar durante 12 meses donde te cuento teoría y práctica, te puede ayudar en una consulta express para aquellas dudas que tengas y ahí sí que puedo contar todo. Y después de esto tenemos que hacer una llamada a la acción. Y atención aquí con la llamada a la acción. La llamada a la acción dependiendo de la plataforma, y vamos a llamar plataforma a un evento de networking es una plataforma, un Reels de Instagram es una plataforma, una reunión con una persona que estás en el 1 a 1 es una plataforma, cuando estás hablando con una persona de tu ámbito personal y te la acaban de presentar y tienes que contar a qué te dedicas, aprovecha y también es una plataforma. Ahí vas a tener que ajustar la llamada a la acción a esa plataforma en concreto. Está claro que en un Instagram vas a pedir que te sigan, que te manden un mensaje privado, que te dejen un comentario. Cuando estás haciendo un evento de networking tienes que poner unos medios de comunicación, tu correo, tu página web. Tu número de teléfono es más difícil de recordar, pero un correo o una página web es relativamente sencillo de recordar. Y la persona que te acaban de presentar en un entorno personal, pues ya puedes aprovechar y pasar el contacto. Si estás en un evento de networking, por favor, utiliza tarjetas de visita. Sobre todo cuando es un evento de networking presencial. Porque si estás en un evento de networking online, puedes utilizar el chat, puedes utilizar una presentación que tengas de fondo para que se vean tus datos de contacto. Pero si no es así, en un evento presencial, la gente tiende a desconectar, sobre todo cuando imagínate que vas a un evento de networking y eres el número 23 de 50 que habla, o eres el número 1 o eres el número 49. Es muy difícil que recuerden todos los datos. Hay gente que evidentemente los va a apuntar, pero si tú llevas tarjetas de visita, cuando termine el evento, cuando termine tu ronda o cuando sea estipulado los tiempos que tengas en ese evento, vas a poder repartir esas tarjetas de visita. Vas a poder dar a la gente ese medio de contacto. Por eso siguen siendo útiles las tarjetas de visita. Si tienes meramente comunicación online, no vas a tener esa necesidad, pero físicamente sí que vas a tener que dar algo, un papel, un folleto, un datasheet, elige lo que tú quieras en el que va a haber un medio de contacto contigo. Y esto es muy importante porque si no, perdemos ese punto de la llamada a la acción en y atención, esto vale para cualquier otro comentario, cualquier otra intervención que tengas de ventas, siempre tiene que haber una llamada a la acción en cualquier comunicación de ventas. En este caso, la llamada a la acción tiene que ser, si quieres que te ayude o si quieres que vea cómo te puedo ayudar con más detenimiento, por favor, aquí tienes mis datos de contacto o déjame tu tarjeta o déjame tus datos de contacto para que pueda hablar contigo en un futuro
o buscamos ya una reunión o lo que sea para que puedas de alguna manera tener esa siguiente línea de trabajo con esa persona o personas que tienes delante. Así que para ir terminando y por ir configurando del todo el discurso de ventas, vamos a hacer un resumen de cómo tiene que ser un elevator pitch. El elevator pitch es contar en qué le puedes ayudar y en ese en qué es exactamente en ese problema que tiene. Tienes que atacar directamente al problema que tiene tu cliente o al posible problema que tiene tu cliente. En el mío está claro que es conseguir mejores resultados. En el tuyo será aquello que haga que tú tengas, tu negocio. Ya seas un emprendedor o seas un comercial. Esto aplica a todos. No porque seas un comercial que trabaje para otra empresa, significa que no tengas que hacer un elevator pitch. De hecho, deberías hacer muchos. Porque si vas a eventos de networking, vas a charlas, comidas, vas a tener la posibilidad de practicar y decir exactamente qué haces. ¿Qué le añadirás? Pues eres Marta de Francisco de tal empresa que se dedica a, y entonces ahí puedes ayudar ampliando la información sobre qué haces. Pero la reputación la dará tu empresa. La das tú como profesional cuando estás hablando, pero la reputación la tiene que dar la empresa, no tú. Tú la estás dando porque eres la persona que representa a la empresa, pero ahí tienes que asegurarte de que la persona que está delante, tu interlocutor, capte la solvencia y la profesionalidad de la empresa para la que trabajas. Bien, ¿tenemos esto claro? Hemos dicho en qué te puedo ayudar con el problema concreto que tiene. No hace falta que le metas el dedo en la llaga y que le estés diciendo cuál es su problema. Seguro que a ti te duele mucho aquí. No, tienes que contar sutilmente a qué te dedicas, pero yendo muy claro a cuál es el problema, muy conciso. En el medio está por qué tú o por qué tu empresa, y después está el cómo. Exactamente con qué solución o soluciones puedes ayudar a solventar ese primer problema inicial que has dicho. Y por último, la llamada a la acción para poder continuar esa oportunidad que has tenido con la persona que tienes delante. Y con esto tienes un elevator pitch configurado. Es más fácil de verdad de lo que parece, pero como te decía al principio, es una cuestión de práctica y de insistir en la práctica para ir depurando tu discurso. Te animo, como te decía antes, a que te grabes en vídeo, a que te veas con cariño, con mimo, con amor, porque ya sabes que cuesta mucho las primeras veces que uno se graba mirarse y ver cómo lo ha hecho. Pero eso te va a ayudar a perfeccionar ese discurso. Y cuanto más lo perfecciones, más cómodo te vas a sentir, más natural te va a salir y más oportunidades de venta vas a detectar. Así que te dejo con estos pequeños deberes para que puedas configurar tu elevator pitch, para que lo puedas hacer de la manera correcta y ganes más oportunidades de ayudar a más personas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.